verdad, de corazón, que os hayáis acercado hasta aquí, a esta Casa de la Cultura, a vuestra casa. Bueno, agradecerles también tanto a Ignacio Hernández, que tengo a mi derecha, como a José García Pérez, que no Cristóbal, que tengo a mi izquierda, bueno, pues su presencia aquí. Por supuesto, también tengo que agradecerle el patrocinio a Unicaja, puesto que esta entidad patrocina estos encuentros literarios con la poesía. Es el cuarto circuito, según me comentaban, que están haciendo, pero es la primera vez que están aquí en Alhora. Yo solamente quiero pediros perdón por anticipado, porque tengo que marcharme cuando presente a estos dos caballeros, debido a que tengo otra reunión arriba, y bueno, pues seguro que os voy a dejar muy bien acompañado. Me encantaría estar aquí porque sé que va a ser muy interesante. Voy a empezar por Ignacio Hernández, que tengo a mi derecha. Él, bueno, pues me han dado su currículum y os puedo decir muchas cosas. Es licenciado en Filosofía y Letras, pero actualmente es consultor y profesor de técnicas de comunicación y de técnicas empresariales, y sobre todo está aquí hoy como crítico literario y columnista. Pero el poeta, desde mi punto de vista, la esencia del poeta es la esencia del no ser. Yo me libero, me desnudo completamente, y desde esa plena desnudez empiezo a contar desde mi instinto más original, desde la puerta más abierta para conocer todo, sin el lastre que tiene mi vida hacia atrás. Dejo ese vacío para en ese instante contar mi emoción. Con José García Pérez encontramos que la poesía le habita a él, y la poesía habita en todos nosotros, en todos. Y por cierto, nosotros mismos nos alimentamos de poesía, muchas veces sin saberlo. Poesía es un gesto, poesía es una sonrisa, poesía es una lágrima. Poesía es emoción, pero una emoción totalmente proyectada hacia nosotros. Cuando escribe el poeta no piensa en los demás. Piensa en tener ese vacío, el ser, en buscar su origen y cubrirlo, llenarlo, ese vacío de ese instante, que muchas veces, ahora os comentará Pepe, la inspiración, existe la inspiración. La inspiración es la propia vida. Y la propia vida que te llega para llenar ese vacío que tú quieres descubrir siempre. Carmen Mora ha preparado una lectura de la poesía de José García Pérez con mucho cariño, así que muchísimas gracias, Carmen, la palabra es tuya. Bueno, pues tengo el gusto de leer esta poesía tan llena de metáforas y de musicalidad, que me ha recordado algo a García Lorca, a quien yo admiro muchísimo. Es una poesía entrañable y quiero hacerlo conmigo, dedicándose. Noche del Carmen. Los pinos plenos de envidia, cuando nos vieron de lejos robarnos entre los fauces el alma con nuestros besos. Suave semilla de lumbre agazapada en tu cuerpo, esperando un soplo anciano para convertirse en fuego. Puso la noche el rocío y yo en tu boca mi aliento, y una ráfaga de estrellas desató tu pelo negro. Lloró sangre la columna donde descansan los tiempos, y una bandada de lámparas encendió mi ser entero, mi pecho entre los tuyos, mis labios besando cielo, la luna roja de asombro, celosa de nuestro celo. Noche del Carmen ardiente, desde el monte descendieron limones por las laderas, buscando aromas de sueños. Bueno, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, para echar un rato de esta cosa que Juan Ramón Jiménez dijo que era para la inmensa minoría. Estamos los justos, o sea, no hay que echar a nadie de menos, ¿no? Estamos los cabales en este caso, ¿no? Si a mí me dijeran por qué escribe una persona poesía, sería muy difícil
explicar, pero voy a contar una sencilla anécdota. Se cuenta que en una cárcel de los Estados Unidos de América, en Chicago, había una noche que ejecutara a un preso mediante una pena de muerte. Entonces, como en todo tinglado que se arma, pues alrededor de 80, 90, 100 personas pues se pusieron alrededor de la cárcel, bueno, pues con una banderola, con unas pancartas en contra de la pena de muerte. Al preso lo ejecutaron y las 100 personas desaparecieron. Pero al final quedó uno solamente, ¿no? Con la banderola y dándole vuelta a la cárcel, ¿no? Y entonces se acercó un policía y dijo, mira chaval, esto se ha acabado. Y dice, sí, pero yo voy a continuar dando vueltas. Y entonces el policía dijo, pero hombre, ¿tú crees que tú vas a cambiar el mundo? Dijo, yo no, yo lo que quiero es que el mundo no me cambie a mí. Con eso me conformo, con que el mundo no me cambie a mí. Muchas veces el poeta sabe al escribir, se dice que la palabra, se nos ha ido la política, pero bueno, que la palabra sigue, por ejemplo, por la transformación social. El político, todas las personas usamos la palabra para comunicar, pero bueno, en política se usa muchísimo la palabra y en poesía también se usa, como es lógico, la palabra. Pero la palabra como instrumento de uno, no como instrumento de otro, ni como instrumento siquiera para convencer a otro. En todo caso, como instrumento para soltar una serie de sentimientos que en un momento dado una persona con una serie de circunstancias tiene y adquiere la necesidad urgente de escribirlo. Hay otros que no lo escriben, que los cuentan, tomamos una copa, charlamos, algunas veces bebemos más de la cuenta y por lo tanto charlamos más de la cuenta y aquello que me dijo aquella persona a mí me puede servir también para hacer un poema, no solamente mis propias sensaciones, sino cualquier sensación. Al final, lo más importante de un poeta, y yo sé que al estar ustedes vosotros, o sea, vosotros, a partir de este momento nos tuteamos, presente aquí, es porque algo le interesa la poesía, si no, no estarían aquí, eso está claro. Lo más importante de un poeta es encontrar la voz, la voz propia. Ella decía, Carmen decía con mucho tino que le había parecido el romance, algunos romances de García Lorca, por lo tanto es García Lorca. O sea, el día que yo, o sea, yo trasplantado a García Lorca o García Lorca trasplantado a mí. Lo importante es que el poeta tenga su voz propia, eso es muy difícil. Muy pocas personas, realmente muy pocos poetas han adquirido una voz propia. Y esa voz propia es lo que hace que un poeta surja, resurja y tenga nombre. O sea, todo lo que sea una copia, y yo copio mucho sin darme cuenta en las voces de otros, pues tiene algo que decir, pero poco. Yo os voy a leer algo que escribí un poco con sentimiento de, para mí, el mejor escritor del siglo XX, con grandes diferencias, que es un portugués que se llama Fernando Pessoa, y un poco con acento pesoniano, pues un poco lo que él decía, pero que yo digo, sobre qué es la voz del poeta. Es en la noche, cuando el murmullo descansa en las telarañas de las grises camas y los niños sueñan a ser jinetes de alados caballos. Es en la noche, decía, cuando el poeta despliega la red de la búsqueda de su voz por la ribera de la utopía. Sabe que la palabra no descansa, sino que vive en el brusco acantilado de la verdad que conmueve el equilibrio de la razón. Tan solo una mente desequilibrada es capaz de crear. Un hombre en busca del sentido común es un proyecto asesinado sin posibilidad de ser. Por ello, el verdadero creador, el poeta, rompe una y otra vez las cadenas que enmudecen su voz. De cada blasfemia a lo cotidiano brota un verso, un racimo de palabras, un poema, un grito de esperanza en la desértica niebla donde cuelgan los ramajes de los insulsos poetas que siempre escriben lo mismo. Pero, ¿qué es la voz? Sino todo el misterio de la mar prensado en la vieja caracola.
La voz del poeta es un estallido de osadía en el todo y la nada del propio ser, o del no ser. La voz del poeta es el lenguaje de los dioses prestado al filo del instante. En el ser libre está el germen de la voz del poeta. Lo otro, el versificar, es un juego floral para almas delicadas. Solo en los utópicos acampa la poesía.